En este video vamos a hablar de el nombre de la rosa y esto obviamente nos va a servir de excusa para repasar de paso la técnica de la escritura, su historia y sus implicancias. Veamos. En cuanto a la técnica, los escribas del antiguo Egipto, amanuenses, los copistas de la Edad Media y luego los imprimatur de la época de la imprenta, obviamente son trabajadores prácticos que han llevado a cabo su labor a través también de los progresos materiales. Escribir no era nada sencillo. En la actualidad se nos representa la escritura con una computadora o con un bolígrafo, pero en cuanto a las tintas y al soporte físico era muy complicado en la antigüedad. Vamos a hacer una brevísima síntesis porque no es el tema específico del video. En la antigüedad, en el antiguo Egipto, en la antigüedad clásica, se escribía por lo general sobre papiro, el cual era un objeto relativamente sencillo de fabricar, pero que no se conservaba muy bien y no podía pasar a veces de 100 o 200 años sin que se resquebrajase y se quebrase todo. Es como el tallo de una caña seca. El pergamino, que actualmente lo vemos como una tarjetita, una presentación, en realidad es algo mucho más costoso. El pergamino es cuero de un animal que ha sido curtido y secado para que pueda raspado, para que pueda servir para escribir sobre él. Y como se podrán imaginar, para obtener 2 hojas grandes de pergamino, necesitamos las 2 paletas de, por ejemplo, un carnero. Así que si de un carnero sacábamos, o sea, una hoja, 2 carillas, necesariamente un libro que tenga 400, 500 o 800 hojas es un rebaño entero. Imagínense lo que costaría tener una biblioteca. No digo ya de 100 libros, sino incluso de 10 libros. Los libros era algo costosísimo en la Edad Media, y solo se lo podían permitir nobles y obviamente el clero. Por lo cual solían agarrarse con cadenas a la tapa para que nadie se los robase, o se los sustrayese, o se los quedase. Por eso, por ejemplo, en Juego de Tronos, el maestro le llaman el maestro de llaves. Después en la Citadel se puede ver esto claramente. En sí, tener estos libros tan costosos era poco usual que alguien acumulara colecciones o bibliotecas privadas. Si bien los reyes podían permitírselos, los burgueses o los ricos no. Así que la biblioteca era, por lo general, algo que se encontraba en los monasterios. Los monasterios, saben, son recintos apartados de la ciudad o del pueblo, donde vivían los monjes. Estos monjes se dedicaban a la industria del libro, si el monasterio tenía una biblioteca, y eran lo que se denominaría monjes copistas. Se encargaban de todo lo que es copiar o transcribir la copia de un libro a otro para que éste se mantenga, se reproduzca, se pueda vender a veces a los nobles y se puedan enviar a otras bibliotecas. Un copista ágil podía llegar a copiar 30 páginas por día. Bueno, se me dirá, son pocas páginas, eso es algo que hoy día se podría hacer. Pero en ese momento era algo bastante complejo, la tinta no era fácil de conseguir y reproducir, y además se escribía en esas letras góticas a veces indescifrables, y también se hacía la letra capital ampliamente decorada. Al ser el libro algo tan costoso, un objeto de lujo, no se hacía así nomás. Y todo lo que era el borde o el margen era decorado con bellísimas miniaturas a todo color. Esto implicaba, obviamente, un trabajo que era costoso y doloroso. Uno tenía el atril enfrente con la hoja del libro que quería copiarse. Por lo general, para que se pueda copiar un libro rápidamente, se abría el libro, se despedazaba y se le daba una hoja a cada monje, porque si no, no terminarían más. Uno se sentaba en un banquito de madera o de piedra enfrente y tenía sobre su regazo, sobre sus piernas, el libro que uno estaría escribiendo, es decir, uno copiaba sobre su cuerpo. Obviamente,
al lado de ventanas, sin ninguna estufa para poder tener iluminación. No se podía comer ni beber frente a los libros, no se podía dañar algo tan costoso. Uno tenía que adoptar estas posturas a veces durante horas, tal vez 10, 12, 14 horas diarias. Se les entumecían los dedos, se les generaba artritis en la columna. Obviamente generaba cierto cansancio mental, a veces se le exigía a los monjes que estén completamente en silencio para evitar errores. No había forma de corregir errores más que raspar y a veces dañar el pergamino, entonces no se podía uno equivocar tan sencillamente como hoy en día. Y entonces a veces se ponía a 20, 30 monjes a copiar una hoja por día, una hoja cada uno, 30 hojas por día, y tal vez en un año conseguirían hacer una Biblia que recordemos que tiene miles de páginas. Esto es lo que básicamente se narra a grosso modo en el nombre de la rosa. Pero ahora bien, la pregunta filosófica es, ¿por qué copiaban los monjes? ¿Por qué no redactaban sus propios libros, sus propias síntesis, sus propios resúmenes o sus nuevas teorías? Ya que eran tan cultos y siempre al copiar, obviamente uno memoriza también lo que está leyendo, ¿por qué no hacían una síntesis de la cultura? Simplemente por el criterio de autoridad. Ellos creían que todo ya se había escrito. Los clásicos, es decir, las Sagradas Escrituras, pero también los padres de la Iglesia, San Agustín, o los sabios paganos como Aristóteles y Platón, eran considerados como los hombres más sabios y más venerables que habían existido. Ejercían una fascinación y un gran respeto a estas obras clásicas, y por lo tanto se trataba de evitar que se perdiesen. La Edad Media es una edad muy oscura y habíamos salido de una época gloriosa que era la Edad Clásica de Grecia y Roma, pasando por el medio, por ejemplo, con la Biblioteca de Alejandría. Entonces tenían un gran temor que todo el conocimiento clásico se perdiese, y de hecho así fue. No han llegado a nuestras épocas una octava parte de lo que había escrito en la época clásica. Por ejemplo, a Alfredo el Grande de Inglaterra temía ya solo ni siquiera que se perdiesen las obras por las cuales las copiaban. Esta escena, por ejemplo, es de Vikings, y esta otra es de The Last Kingdom, el último reino. No solamente temía que las obras se perdiesen, Alfredo, el primer rey de Inglaterra, sino que también temía que las nuevas generaciones no fueran capaces ya de leer el latín y el griego. Él era uno de los únicos hombres que sabía leer latín y griego en Inglaterra. Por lo tanto, aparte de copiarlas, mandaba traducirlas al inglés. Ahora bien, todo esto se narra brevemente en El nombre de la rosa. La idea central gira en torno a la poética de Aristóteles, un libro que se había perdido, y la única copia que quedaba, bueno, un libro perdido hasta la actualidad, no se conserva. Es una copia mortal. Los monjes consideran que ese saber es demasiado peligroso y por lo tanto el libro lo envenenan. Es una idea muy borgiana también. De hecho dicen que Jorge Luis Borges está como un personaje ficticio en El nombre de la rosa, en el personaje de un monje viejo, copista y sabio. Bueno, esta idea de que este libro es tan valioso y tan peligroso, este saber, que no debe llegar al resto de las personas. Pero los monjes se atreven a entrar a la biblioteca prohibida, a tratar de tocar y robar este libro o copiarlo, aún a riesgo de su vida, porque saben que el acto de leerlo y de copiarlo es un acto que bien merece o bien podría valer su propia vida. La reproductividad técnica de la imprenta trajo grandes ventajas y desventajas. Como ustedes saben, la imprenta había sido un invento chino relativamente sencillo para ellos, porque claro, cada ideograma es una palabra. Entonces uno, teniendo los ideogramas, es más fácil, teniendo los moldes de estos ideogramas, hacer una copia. Los ideogramas se podían copiar tanto en madera como en metal. Y lo que inventó Gutenberg fueron los tipos móviles, o sea, las letras para el alfabeto latino. De tal modo que combinando estas letras en una página hecha de madera, se podía llegar a imprimir varias copias de un mismo libro a la vez. Por ejemplo, 40 páginas de la Biblia en un solo día, que creo que fue lo que hizo la primera imprenta.